Estamos en esta ansiedad de Emilio de la cámara va, la cámara viene. Sabemos que está por ahí. Mira, ya está. Ahí está Emilio. Ya está Emilio. Emilio, estás muteado, es lo único. Ahí va, Emilio se desmutea, Emilio va a hablar, se desmutea, se quita la mascarilla, está en este momento. Ahí está con nosotros el señor Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, en realidad este es el nuevo mute. El nuevo mute es el tapabocas, sí. Mira, así o así. No, ponte como estabas antes, se está poniendo vertical. Emilio está con nosotros para hablarnos de Histeria de Venezuela, que es un espectáculo junto a Laureano Márquez, que asume uno de los grandes retos en el humor, que es el recorrido histórico. Hay una antecedente, no, te debería decir un paralelismo en Estados Unidos, que es Red, White and Blue, rojo, blanco y azul, que es el trabajo de Louis Black. En América Latina, Pinti, el comediante argentino, hacía un recorrido histórico que se llamaba la salsa criolla y lo hacía todos los años y arrancaba de alguna manera casi que como ustedes también lo hacen desde la época colonial, arrancaba desde la reina Isabel, Colón, etcétera. Luego está también en Uruguay, hay un grupo que se dedica a hacer eso también todos los años, ese recorrido histórico. ¿Por qué la historia es una fuente tan increíble de humor, Emilio? Bueno, yo pienso que en Venezuela es por todas las mentiras que dijeron en los libros de texto. Y que la historia de Venezuela está plagada de fantasías y de cosas reescritas para motivar sobre todo a la independencia, a la causa independentista. Entonces hay escenas como la de Atanasio Girardot en Bárbula, como la de Ricaurte en San Mateo, como hay muchos que son todos falsos y que existe la historia real y verdadera, y obviamente es un poquito ridícula, un poquito da hasta risa con lo que obviamente se justifica el hecho de que lo hayan puesto heroicos, ¿no? Claro, aparte porque de la como heroico motivación. tenía que ser el héroe más indetenible y más indestructible, y no había posibilidad de nada fortuito, tenía que haber sido una propuesta, y que claro que él fue con un mecánico nada más, y por supuesto que, o sea, no había como la humanidad del personaje. Entonces, de alguna manera, hacer un espectáculo de esto rescata la humanidad de nuestros próceres. Bueno, obviamente, esa es la otra arista de la respuesta. Al ser más real, es más creíble, más degustable, y se siente más la angustia, se sienten más los sentimientos humanos, valga la redundancia, de todas estas personas. Lo que sí, y hay cosas que son reales y comprobables, era, por ejemplo, lo que dijo el forense después de ver a Bolívar, que los callos que tenía en las nalgas y en la cara interna de los muslos era una cosa espantosa. Claro, porque Bolívar había recorrido todo a caballo, y de hecho en las descripciones que se hacen de Bolívar en cartas, se sabe que tenía dos factores que no lo harían muy popular como primer actor de la novela. Uno era que no podía pararse derecho, precisamente por esos callos que tenía. Se paraba con lo que llamaríamos un rabo operado. Paraba con ese rabito operado hacia afuera, que era la manera en que él podía pararse debido a los callos. Y lo otro era la nasalidad de su voz. Se sabe por muchas cartas que la voz de Bolívar era una voz más al estilo de Pérez Jiménez o al estilo de Franco. Era una voz. Entonces, claro, una cosa es oír en Venevisión: si la naturaleza se opone. Claro. Y otra cosa era: si la naturaleza se opone, lucharemos. Y pensar que Bolívar no hablaba como Porfirio Torres, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo es eso que Bolívar no tenía una voz de, dices, CNN? Y ustedes tienen que enfrentarle al público a esa cara humana. Y lo peor es que vivimos en el país de la belleza, según Venevisión. Entonces Bolívar no sería una persona políticamente correcta o agraciada para ser presentada en público, para ser locutor o ser modelo o ser cualquier otra cosa que se debe ser hoy en día para calar en el público. Mira, no sé si tenemos a Laureano ya en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Laureano? Oí su risa, pero no escucho a Laureano. Sí, escuchamos su voz. Aquí estoy.
Está un poquito entrecortado porque Laureano sí nos está hablando desde más allá, donde fue a viajar para obtener los datos precisos y exactos para poder hacer Histeria de Venezuela. ¿Hubo algún episodio histórico que lo pensaron dos veces, que decían, oye, de verdad que vamos a meternos con este rollo y al final quedó fuera o quedó dentro después de mucha controversia cuando tenían que estructurar el show? Bueno, definitivamente. Yo pienso que quizás el personaje de Bolívar es el más complicado de abordar humorísticamente, porque bueno, nosotros pertenecemos a una nación con un culto a Bolívar demasiado sembrado en el alma colectiva. Nosotros hemos endiosado al Libertador y casi no lo podemos ver como hombre, sino como superhéroe. Entonces es el personaje que creo más difícil de tratar así en nuestra historia, y desde el punto de vista de la comedia. Y usted hace un trabajo como este, cuando han visto la controversia reciente de los últimos 2 años, me atrevo a decir, de que ocurre sobre todo en el mundo anglosajón, pero ha venido ocurriendo también en América Latina, de tumbar estatuas porque resulta que tal tipo, si bien fue un prócer en un momento determinado, tenía esclavos, fue racista o tuvo un comentario racista o simple y llanamente no es suficientemente potable. ¿Es la medida para ustedes tumbar las estatuas? ¿Se puede entender un show de ustedes como de tumbar estatuas? ¿O es la medida pegarle un letrero que diga también fue gente, ¿oyeron? También fue humano, también fue gente, ¿oyeron? Sí, sí. Bueno, definitivamente. Me la pregunta, sí, señor Laureano, por favor responda, bueno, bachiller Laureano. Mire, fíjese usted, bueno, yo creo que nosotros en estos tiempos están cometiendo el error como de mirar al pasado con ojos de presente. Y cada momento histórico tiene sus reglas. Y Bolívar tenía esclavos. Y tener esclavos en la época de Bolívar era una cosa absolutamente normal. Y además, probablemente, muchas de las estatuas que se tumban, a veces se tumban, casi siempre, creo yo, injustamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, con todas estas revueltas del año pasado, tumbaron muchas estatuas, o alguna de Fray Juníper, que fue un hombre que además fue defensor de los derechos de los aborígenes. Entonces, a veces ni siquiera y se investiga bien a las estatuas que se tumban. Yo creo que la gente es una gente de su tiempo, y uno cuando ve los personajes de la historia hay que verlos como gente del tiempo en que les tocó vivir, y quizás sacar de nuestro pasado enseñanzas para el futuro. A mí me gusta mucho una frase que le escuché una vez al profesor Tomás Estraca, que dice, estudiamos la historia para librarnos de la historia. Y yo creo que esa es una buena frase. Un poco como ir al psicólogo a echarle un cuento, pero para no estar echando ese cuento otra vez al siguiente el psicólogo. Que mira, me volví a empatar con una mujer con esta característica. Volví con la tóxica. Muy bien, mira, nosotros vamos a ir con música, Laureano y Emilio, porque la verdad es que queremos prolongar esta conversación con ustedes sobre lo que es Histeria de Venezuela, pero además sobre lo que significa hacer este tipo de humor en este momento. Vamos con Ciudad Moderna, Laureana, en la media. 18 de la mañana, el profesor Briceño y Oscar Martínez continuamos con ustedes en La Mega. Tenemos la fortuna de tener conectados a esta hora a Laureano Márquez y a Emilio Lovera desde lugares diferentes, vías diferentes, uno por un Zoom, el otro por una llamada telefónica, nosotros dos en la cabina. Pero lo importante es que podemos hablar de Histeria de Venezuela, este show que se estrenó el 12 de febrero a través de justamente histeriadevenezuela.com. Y bueno, es un repaso que hacen Laureano y Emilio por nuestro país tropical. Sí, por los episodios más interesantes. Y estábamos hablando de que el tema de la comedia es que uno siempre hace material que es perecedero. Hablábamos con Laureano ahorita fuera del aire, que estaba haciendo un máster en escritura, y uno pensaba, bueno, pero tú parte aquí, o sea, esto es para que vean la perspectiva de Laureano Márquez, a pesar de todo lo que implica ser Laureano Márquez, está estudiando escritura todavía. Está estudiando un máster de escritura. No, yo hice un taller de stand-up, ya yo no tengo que estudiar más. Yo sé que Emilio va a estar como alumno en la cátedra del humor. Pero no, en el caso de lo que hablabas, Laureano, era que estabas haciendo este taller pensando en una escritura menos perecedera, que el drama del comediante, y Emilio lo sabe muy bien, es que de repente uno tiene un material
es actual, que es muy divertido, pero a los 2 meses ya no lo puedes hacer. Sin embargo, con Histeria de Venezuela tienen la posibilidad siempre de tener un espectáculo. Por ejemplo, La Reconstituyente fue un espectáculo increíble, pero tú tratas de hacer La Reconstituyente hoy y nadie entiende lo divertido que era eso en su momento. En cambio, con este espectáculo, Histeria de Venezuela, ustedes sienten una posibilidad de tener un material que siempre va a funcionar, porque la historia ya, mientras más se aleja de nosotros, más trascendente se vuelve. ¿Hubo algo que consideraron en el momento de hacer Histeria de Venezuela que hubo que cambiar en función de las otras veces que lo hicieron, en este momento que lo hicieron para que la gente lo pudiera disfrutar online, que hubo que cambiar pensando en quizás esto ya no se va a entender? Bueno, yo pienso que quizás sí nos fue tratar, creo que esa parte es la interesante del espectáculo, de irnos a la alma nacional, a los rasgos de lo que nosotros somos como pueblo y como cultura. Y en ese sentido, sí creo que trasciende y perdura, porque es una introspección, como diría Carlos Andrés Pérez, una introspección retrospectiva del alma nacional a través de sus próceres. Y Emilio, revisando por supuesto, todo lo que hay para hablar en la historia de Venezuela, donde hay, o sea, si nos ponemos de los Welser para acá, aquí ha pasado de todo. ¿Cuáles de esos elementos o de esos momentos históricos que tú dices, cómo nos pasamos esto por alto y no hablamos más de esto? ¿De qué elemento, qué momento histórico encontraste que tú dijeras, aquí es donde más hay comedia y sea tu momento favorito? Bueno, definitivamente en la colonia, las costumbres ancestrales de los venezolanos que aún se mantienen, o algo equivalente. Digamos que desde que empezamos nosotros a tomar chocolate, a cambiarlo por el café, esas cosas que normalmente la gente no sabe, que uno empezó a tomar café porque era más barato y porque no lo habían descubierto. Cosas como la gente que dejaba sembrar café en sus cambur al pueblo en las grandes plantaciones de cacao o de otros países. Por ejemplo, en Caracas, que habían tantas haciendas en todas esas organizaciones, Altamira, de la Castellana y todo eso, para empezar a experimentar con ese grano que había venido de los países árabes, del café. ¿Qué otra cosa? La forma de ser del venezolano, la forma familiar, la forma de entender a la autoridad, que ha sido tan igual, tan parecida, y tan diferente del resto de Latinoamérica. El caso es que, vivieron, nos conquistaron, se repartieron, pero pareciera que la gran cantidad de choros que vinieron se quedaron fue en Venezuela. O sea, se fueron muy pocos a Colombia, muy pocos a México, muy pocos a Centroamérica y el resto de América del Sur. O sea, les gustó más aquí, cosa que dicen muy bien de Venezuela. Decir, del espacio geográfico, pero tú estás nombrando algo importante, Emilio, que es el tema de que ustedes han viajado mucho por América Latina, se han presentado festivales del humor en Sudamérica, etcétera, y han entrado en contacto con esa comedia. Han visto este tipo de introspección y retrospección, perdón, en otros lugares. ¿Qué es lo que tú crees que es más único de nosotros? Además del hecho que pareciera que aquí se quedaron los amigos de lo ajeno más tiempo que en cualquier otro lugar de América Latina. ¿Qué es aquello rescatable? Me atrevo a preguntarle a los dos, ya que revisa la historia. Obviamente está la comedia, pero ¿qué es lo que es rescatable? La forma de ver la ley. Experimento que fue la independencia. Bueno, yo pienso que una de las cosas rescatables, lo primero, es ese sentimiento de igualdad que persiste en Venezuela y que es un sentimiento que probablemente no se encuentra en otros lugares de América Latina. Es decir, creo que Venezuela es una de las regiones del continente donde el proceso de independencia produjo una idea de que la sociedad tenía que ser igualitaria y
y luchar por ello que no se ha presentado en otros lugares. Esa es una cosa, creo que importante del proceso de independencia, que para nosotros trajo muchas cosas difíciles, porque fue un proceso muy cruento, con muchas muertes, que además dejó a los autores de la independencia en el ejercicio del poder durante muchos años. Pero ese sentimiento sí perduró hasta hoy. En el caso de Emilio, bueno, nosotros podemos, digamos, ser un poquito descuidados en el cumplimiento de la ley, y esto puede verse de una forma cómica en algunos países. Pero, por ejemplo, en Colombia y México, tú les dices que la señora que trabaja en tu casa come en la mesa contigo, y eso les puede causar mucha mayor impresión. claro, porque nosotros no nos damos cuenta de que esa igualdad de la que habla Laureano es una cuestión que no se ve. Por ejemplo, cuando la gente vio Roma, la película mexicana, los venezolanos había cosas que no entendíamos porque efectivamente aquí no había, por lo menos en la gran mayoría de la sociedad, no había esa separación tan radical de la señora que trabaja en la casa, que se ocupa de los niños, que se ocupa de que todo, va por un cumpleaños, que va por un cumpleaños, que tal, y que llega y te pone un parado. Aquí hay más de una mujer que le ha dicho a uno, a usted le va a dar algo, yo. Y su mujer no se lo dice, pero yo se lo voy a decir. Usted no puede, yo lo voy al aire el otro día. Mira, no está rindiendo la comida. Usted está muy molesto, por eso que no le salen clientes, porque usted se la pasa en el tino que ve a esta señora. Y hoy, en el momento de un divorcio, Emilio lo sabe, en el momento de un divorcio, quien se va a quedar con la señora, quien va a llevarse ese cariño, ese afecto a la señora, eso puede ser un problema legal mucho más importante que una lancha o una casa en los Rocos. Eso sí es complicado. Auténtico. Entonces, digamos que no todo es malo. Hay muchas cosas que se tienen que permanecer el día que querramos hacer un cambio. El día que el venezolano común quiera cumplir la ley, no debería modificar algunas otras cosas buenas que tiene. Y, por ejemplo, la generosidad. Yo pienso que una de las grandes diferencias del venezolano históricamente con el resto de Latinoamérica es su generosidad, el desprendimiento por el dinero independientemente de su situación económica. Mira, incluso eso lo Humboldt mucho antes de la independencia, cuando él vino, bueno, no tanto antes, pero él vino como en 1800 a Venezuela, que vino a fundar un hotel que después se ha convertido en un casino y eso. Cuando él vino a fundar su hotel, una de las cosas que de la gente de Venezuela le llamó la atención la camaradería que existía en muchos ambientes entre los esclavos y sus amos, e incluso el hecho de que muchos amos de esclavos al momento de morir dejaban en su testamento el mandato de que sus esclavos fuesen libres. Y eso es una cosa que a él le llamó mucho la atención. Bueno, y aparte de esa generosidad es el hecho de que parte de los ingresos generados por la venta para ver Histeria de Venezuela van a ser donados a la Fundación Fe y Alegría. Obviamente esto es algo que lo obligó a hacer Laureano Emilio, porque bueno, claro, Laureano tiene ciudadanía española, recibe allá dinero por el paro español, alquila ya todas esas... Emilio quería todo su dinero para él. Y Emilio tiene que ver cómo hace que el conuco que tiene por allá por Oriente le produzca. Pero bueno, yo te entiendo, Emilio. Cuando uno tiene un capellán en la casa, pues tiene que ir a misa si no quiera. Y solo hay yuca. Un estado, ni medio. Todo lo que yo he procurado en mi vida, que no es tanto tampoco, lo he ganado con el sudor de mi leche. Sí, Pérez Jiménez, seguro. Mira, así decía Pérez Jiménez. En todo caso, lo importante es que la gente pueda entonces entrar en histeriadevenezuela.com. ¿Es así? ¿Hasta cuándo tienen para ver el espectáculo? Hasta siempre. Es más, estamos preparando Histeria de Venezuela 2, el Génesis. Porque es que yo creo que la historia de Venezuela, si algo tiene, es que primero hay humor, hay humor bastante, y segundo, pareciera ser inagotable con cuánta cosa uno se encuentre ahí, porque hay demasiado punto de vista. Claro, creo que el trabajo mayor de ustedes fue editar, más que crear, ¿no es así? Efectivamente. Bueno, yo pienso que el trabajo mayor fue seleccionar. Y bueno, y Briceño, que el tema es
que nosotros tenemos muchas situaciones que pueden ser objeto de enfoque gracioso, divertido y humorístico en cada momento de nuestra historia. Y bueno, yo creo que como compartimos seguramente los que ejercemos este oficio del humor, el humor es una manera de entendernos también y de buscar la reflexión, el pensamiento sobre lo que somos, porque soñamos ser distintos, porque queremos que cambie el país, queremos que la humanidad sea mejor. Yo creo que detrás del sueño del humor está la esperanza en el hombre, la creencia en que el hombre puede ser distinto y puede ser mejor. Qué bello. Qué bello. ¿Algún remate, Emilio, después de que Laureano acaba de declarar la independencia de la Casa Amarilla? Lo que yo diga posterior a esa sentencia de Laureano puede echarla a perder. Okay. Así es. Ahora Emilio sabe cómo se siente uno cuando uno le dice, este comedy showcase, tú vas después de Emilio. No, que lo que yo diga después de Emilio va a ir en contra mía. Así que me gusta que todo lo que Emilio uno diga después de Emilio Lovera va a ser usado en tu contra. Va a ser usado en tu contra. En el momento va a ser tuiteado. Y después de Emilio, bueno, está bien. Ahora Emilio es telonero creo que nos pasó en las risas azules de la Aula Magna. Las risas azules. Alguien preguntó que alguien que ir después de Emilio. Que Emilio se tiene que ir, pues arrancará esto temprano, me sabe. Pero no está llena la sala. Arranca temprano, pero aquí nadie va después de Emilio. Bueno, historiadevenezuela.com tiene la posibilidad además de comprar desde cualquier lugar del mundo. Tienen resto del... Me encanta esto, que ya es humorístico. La cartelera de ustedes. Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia. O sea, ¿dónde comprar en todos estos países? Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay. Venezuela, pago en bolívares. Venezuela, pago en dólares. Otros países LATAM, España, y luego otros países de Europa, y luego resto del mundo. Bueno, está bien, perfecto. Claro, efectivamente. Historiadevenezuela.com es la página. Véanlo lo antes posible. 1 hora y media de resumen hecha magistralmente por Laureano Márquez y Emilio Lovera. Para nosotros ha sido un placer tenerlos en el programa tan temprano. Emilio, sabemos que tiene un periplo frente a él durante todo el día. Hay un ferry parado en este momento porque no hemos terminado la entrevista. Sí, una chalana. Y Laureano, pues ya se le quema el pan porque conociendo a Laureano está haciendo pan casero allá en su horno por culpa de nosotros. Muchísimas gracias, muchachos, por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Tengan un buen día. Nosotros conversábamos con Laureano Márquez y Emilio Lovera a propósito de Histeria de Venezuela. Histeriadevenezuela.com. Histeriadevenezuela.com, todas las posibilidades. Vamos con satélite aquí en La Mega. La Mega.